Decir «Hola, ¿qué tal?» es la forma más efectiva de evitar ser recordado. La mente humana no responde a frases genéricas. Filtra, descarta y sigue adelante. He estudiado el cerebro enamorado durante décadas y puedo confirmarlo. Lo que atrae no es lo visual, sino lo verbal. Y no cualquier verbo, sino un código específico. 7 palabras. Solo 7. Bien usadas, activan el mismo sistema cerebral que el amor, la dopamina y la adicción. Quienes aprenden a usarlas dejan de ser ignorados, dejan de parecer ordinarios, porque estas palabras rompen la barrera de la distracción y crean una conexión inmediata. No funcionan por arte de magia, funcionan por neuroquímica. Cada una activa diferentes regiones del cerebro vinculadas al placer, la memoria y la anticipación. Es como hackear el cerebro de quien te escucha. Este tipo de lenguaje no surge por casualidad. Fue moldeado por la evolución, por las estructuras cerebrales primitivas que aún nos controlan. Cuando comprendes esto, dejas de perder el tiempo. Empiezas a hablar con intención, con impacto, con una precisión casi quirúrgica. Y lo más curioso, las personas que más destacan socialmente, aquellas que entran en una sala y captan la atención sin esfuerzo, no son las más atractivas. Son las que saben cómo iniciar conversaciones de forma inolvidable. Porque quienes empiezan bien, dominan el final. Y quienes dominan el final, se quedan. Es casi automático. Cuando alguien dice, «Hola, ¿qué tal?», el cerebro simplemente se apaga. No por mala educación, sino por economía neuronal. Las frases genéricas no ofrecen novedad, desafío ni recompensa. Evolucionamos para filtrar lo que no representa una amenaza, placer, ni sorpresa. Así, estas expresiones cotidianas se vuelven invisibles, como ruido de fondo. Recuerda que si deseas descubrir cómo desbloquear el código secreto que enciende el respeto y el deseo en su mente, haz clic en el primer enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Estudios de resonancia magnética muestran que los estímulos predecibles no activan áreas vinculadas a la atención y la motivación. La mente busca constantemente lo inesperado. Eso es lo que nos engancha. Un tono diferente, una pregunta inusual, una palabra inusual. Cuando esto sucede, el cerebro libera dopamina y la conversación se convierte en una experiencia memorable. Este comportamiento se remonta a mucho tiempo atrás. En la prehistoria, percibir las diferencias era cuestión de supervivencia. Hoy en día seguimos operando con este filtro biológico. Así, cuando oímos algo genérico, el cerebro asume. Eso no importa. Y pasa a lo siguiente. Es cruel pero funcional. No reaccionamos al contenido, reaccionamos al impacto. Por lo tanto, quien domina el inicio de una conversación, domina toda la narrativa. Los primeros segundos determinan el nivel de apertura emocional, la química cerebral y el deseo de continuidad. Es ahí donde el cerebro decide. ¿Es esta persona interesante o no? Y ya no hay vuelta atrás. Empezar mal es empezar de forma invisible. El gran secreto es reemplazar lo genérico con algo que capte la atención. Y esto requiere estrategia, estudio y una profunda comprensión de los sistemas de atención y deseo del cerebro. Ahí es donde entran en juego las 7 palabras correctas. Hay un tipo específico de lenguaje que ilumina el cerebro como un árbol de Navidad. Se trata de frases cortas y cargadas de emoción que implícitamente conllevan algún tipo de recompensa. Lo llamo lenguaje provocador. Cuando se usa bien, activa directamente el núcleo accumbens, el centro de placer del cerebro. Las 7 palabras más efectivas en este contexto no son aleatorias. Siguen una lógica evolutiva y bioquímica. Palabras como imaginar, descubrir, nunca, existe, solo hoy, secreto y nuevo activan la anticipación, el deseo y la alerta. Son detonantes. Usadas al inicio de una conversación, rompen el patrón de respuesta automática y crean una oportunidad inmediata para la conexión. Por ejemplo, en lugar de decir, «Hola, ¿qué tal?»,
Imagina descubrir algo que lo cambie todo. El cerebro se bloquea. Necesita saber qué viene después. Esto no es encanto, es química. Y es precisamente este tipo de disrupción la que genera atracción inmediata. Porque lo que sorprende, perdura. Y lo que perdura, conecta. Las investigaciones demuestran que el cerebro enamorado se comporta como el cerebro adicto. Siempre está buscando el siguiente estímulo. Así, si se puede provocar una pequeña descarga de dopamina en los primeros segundos, la persona tiende a asociar esa presencia con placer. Y esto no es intuición, es pura neurociencia. Dominar estas 7 palabras no se trata de manipulación. Se trata de comprender que el cerebro humano responde universalmente a ciertos códigos lingüísticos. Y si sabes cómo usarlos, creas conexiones más fuertes, rápidas y auténticas. Pero esto solo funciona si comprendes por qué estas palabras tienen tanto poder. La primera chispa entre 2 personas casi nunca surge de lo que se ve, surge de lo que se dice. El cerebro humano, especialmente en contextos de atracción, responde primero al lenguaje que desencadena emociones. Incluso antes de evaluar los rasgos físicos, el sistema límbico ya interpreta tonos, ritmos y palabras como señales de compatibilidad. Helen Fisher identificó patrones lingüísticos consistentes entre parejas con una fuerte conexión emocional. No fue el vocabulario sofisticado lo que marcó la diferencia, sino la forma en que ciertas palabras evocaban sensaciones, recuerdos y deseos. El lenguaje que conmueve no es intelectual, es visceral y crea una conexión directa con el centro de la pasión. La atracción no es lógica, pero necesita del lenguaje para existir, porque es el lenguaje el que permite al cerebro crear narrativas. Esta persona me entiende. Esta conversación me nutre. Este intercambio me desconecta del piloto automático. Ninguno de estos pensamientos surge sin palabras. Y cuando el habla toca capas profundas, el cuerpo responde con química. Por eso a menudo nos atraen quienes saben contar una historia, hacer una observación inesperada o provocar una idea. El cuerpo puede estar presente, pero es la mente la que se entrega primero. Y esta entrega comienza en las sinapsis que se activan con una palabra bien elegida. El siguiente paso es entender qué es exactamente lo que en esas palabras provoca esa reacción. Y ahí es donde entra el factor novedad, que no es solo encanto, es pura activación neurológica. El cerebro humano está programado para buscar la novedad, no por vanidad, sino por necesidad evolutiva. Para nuestra estructura biológica, la novedad significa oportunidad, mayor probabilidad de supervivencia, apareamiento y expansión. Por lo tanto, cuando surge algo nuevo, una idea, una frase, una persona, el sistema de recompensa se activa como una alarma. Este sistema está compuesto por estructuras como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. Cuando escuchamos algo nuevo, estas áreas liberan dopamina, el neurotransmisor de la motivación y el placer. No importa si se trata de un chiste inesperado o una pregunta inusual. Si es nuevo, es gratificante. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero el simple hecho de iniciar una conversación con una frase que se aleja de lo predecible crea una conexión cerebral. La otra persona siente algo diferente, y como el cerebro desea más de lo que desencadena la dopamina, tiende a buscar una interacción continua. Es casi como una adicción sutil pero socialmente aceptable. Por lo tanto, la novedad es una de las herramientas más poderosas en el arte de conectar. No requiere belleza, estatus ni carisma. Requiere inteligencia estratégica, usar palabras nuevas, contextos inusuales y construcciones lingüísticas inusuales. Todo esto te transforma en una experiencia, no solo en una presencia. Y cuando te conviertes en una experiencia, la situación cambia. La gente lo recuerda, lo desea, lo busca. Pero esta novedad debe ir acompañada de algo aún más profundo. La capacidad de crear una conexión emocional en segundos. La conexión no se construye con el tiempo,
se construye con intensidad, y la intensidad, en una conversación, proviene de la precisión emocional de las palabras. Algunas frases se cuelan sin más, sin pedir permiso, porque despiertan recuerdos, tocan viejas heridas o despiertan deseos profundos. No es lo que se dice, es lo que la otra persona siente al escuchar. La neurociencia demuestra que sentimos antes de comprender. Un estudio de Princeton demostró que cuando dos personas están verdaderamente conectadas, sus cerebros se sincronizan. Pero esta sincronía solo ocurre cuando el lenguaje empleado evoca una emoción real. Y esto se logra con palabras que tienen un peso emocional inmediato. Palabras como perdido, sentido, quebrado, cambiado, necesitado, herido, actúan como atajos hacia la empatía. Cuando usas un lenguaje vulnerable, permites que la otra persona se reconozca. Y cuando hay identificación, hay conexión. Sin esfuerzo, sin máscaras, solo presencia. Helen Fisher sostiene que las conexiones duraderas comienzan con la afinidad emocional, no con la lógica. Y la única manera de acceder a esta afinidad es compartir algo de uno mismo con palabras. No se trata de revelar un trauma, se trata de mostrar humanidad. Un pequeño detalle personal bien ubicado vale más que 1000 cumplidos. Pero mucha gente comete errores al intentar impresionar. Hablan de logros, estatus, viajes. Pero olvidan que lo que realmente acerca a la gente no es la brillantez, sino el contacto. Y ese contacto debe ser inmediato, porque si no ocurre en los primeros segundos, el cerebro se apaga y pasa a lo siguiente. Y cuando eso sucede, casi nada cambia. El mayor error que cualquiera puede cometer al causar una primera impresión es intentar ser amable. Esto no impacta, provoca olvido. El cerebro humano tiene un sistema altamente selectivo para identificar lo que vale la pena recordar. Y todo lo predecible, demasiado cortés o neutral, simplemente se evapora. Helen Fisher siempre ha señalado que los primeros intercambios son momentos de exploración neurológica. Interpretamos señales, entonaciones, microexpresiones y, sobre todo, el tipo de lenguaje empleado. Frases vacías, practicadas socialmente como ¿cómo estás? O encantado de conocerte, no despiertan emociones. Son ruido blanco. Además, este tipo de enfoque crea expectativas superficiales. Y cuando el cerebro no encuentra sorpresas, se bloquea. La falta de riesgo e intensidad en el primer contacto se interpreta como desinterés. Incluso sin querer, transmites: soy como todos los demás. Y la mente rechaza lo ordinario. Una primera impresión auténtica debe ser ligeramente inquietante. Una frase extraña, un comentario provocador, una vulnerabilidad inesperada. Esto crea una pequeña ruptura en el patrón y obliga a la otra persona a prestar atención. Es en este espacio de sorpresa donde se establece el vínculo. Sin él, no hay comienzo. Pero causar esa impresión requiere más que valentía. Hay que saber usar el vocabulario adecuado, ese que no solo llama la atención, sino que también seduce con precisión casi quirúrgica. Seducir es liderar, y quienes lideran una conversación son quienes dominan el vocabulario. No en el sentido académico, sino en el emocional. Las palabras que elegimos revelan nuestro mundo interior y activan el de la otra persona. Por lo tanto, el vocabulario es más que comunicación. Es una herramienta de influencia emocional. Las investigaciones sobre el lenguaje y la atracción demuestran que las parejas con un vocabulario compatible tienen más probabilidades de formar vínculos duraderos. Pero no solo importa la compatibilidad, también importa la capacidad de provocar. Usar palabras sensoriales, visuales e íntimas. Palabras que crean imágenes mentales y desencadenan emociones específicas. Esto es lo que crea tensión y deseo. Decir me gustas es diferente a decir tienes una presencia que desorganiza la habitación. La segunda frase activa el cerebro. Es visual, impredecible y afectiva. El cuerpo responde. La primera, aunque suave, es olvidable. Y la seducción necesita ser recordada, repetida mentalmente.
revivida en silencio. Helen Fisher siempre enfatiza que el lenguaje afecta el sistema dopaminérgico, especialmente cuando se usa con originalidad. Una palabra inesperada puede ser tan poderosa como un toque, porque invade sin previo aviso, sin defensa. Y quienes pueden usar este tipo de vocabulario se vuelven emocionalmente adictos. Pero para que esto funcione, es necesario comprender que no todo lenguaje seductor es lógico. Hay un tipo de discurso que opera a un nivel aún más profundo, el que surge de los instintos. La mayoría de la gente habla con la cabeza, pero quienes impactan hablan con todo el cuerpo. Existe un lenguaje que no se basa en el razonamiento, sino en el instinto, y es esto lo que genera verdadera atracción. No surge de un guión, sino de un estado emocional que se traduce en palabras con textura, ritmo e intención. El lenguaje lógico organiza, explica y convence. El lenguaje instintivo, en cambio, seduce, activa y penetra. Surge de la conexión con el propio deseo. Es cuando se habla sin filtros, pero con presencia. Cuando la entonación transmite verdad. Cuando el silencio pesa más que el contenido. Ahí reside el impacto. Helen Fisher señala que los circuitos cerebrales del deseo son primitivos. No responden a la lógica, sino a estímulos sensoriales y emocionales. Por lo tanto, las frases demasiado planeadas suenan huecas. Pero una simple observación, dicha con genuina intensidad, puede convertirse en un recuerdo afectivo. Como: hay algo en ti que me desorienta. Este tipo de discurso no proviene del diccionario. Proviene de la valentía de sentir al hablar, porque el instinto solo se manifiesta cuando hay riesgo emocional. Por lo tanto, quienes acceden al lenguaje instintivo se vuelven impredecibles. Y el cerebro ama lo que no puede controlar. Dominar este idioma no es fácil, pero quienes lo aprenden cambian por completo su forma de conectar. Y el punto de inflexión está precisamente al principio de la conversación. El primer gesto, la primera frase, el primer código que activa el cerebro de la otra persona. La mayoría de las conexiones fallan incluso antes de comenzar, porque la apertura es débil, predecible y genérica, y el cerebro humano, ya saturado de estímulos, simplemente no responde. Iniciar una conversación es como encender un interruptor neuronal. O se activa algo, o no ocurre nada, y lo que lo activa siempre es un lenguaje cargado de intención. Dominar este arte no se trata de memorizar frases ingeniosas, se trata de comprender la estructura. Empieza con una sorpresa, introduce la emoción desde el primer verso, usa vocabulario sensorial, di algo provocador o revelador, y sobre todo, no ocultes tu presencia. La otra persona necesita sentir que hay alguien ahí. Vivo, atento, impredecible. Helen Fisher sostiene que la verdadera atracción comienza en el cerebro, no en el cuerpo. Y lo que activa el cerebro es lo emocionalmente inesperado. Puede ser una frase poética, un comentario excéntrico, una afirmación absurda. Si se dice con sinceridad, cala hondo. Y cuando cala hondo, crea posibilidad, crea deseo. Empezar bien no lo garantiza todo, pero empezar mal elimina todas las posibilidades. Es injusto, pero así funciona el cerebro. El comienzo marca el ambiente, el tono, el ritmo de la relación. Y solo quienes dominan este comienzo pueden crear algo verdaderamente extraordinario. Porque al final, todo se reduce a esto: ser común y corriente o ser inolvidable. Y esa elección comienza con 7 palabras perfectas, dichas en el momento justo. Si recuerdas solo una frase de este guión, que sea esta: empezar mal es empezar invisible. La atracción no es suerte, es arquitectura verbal. Y quienes comprenden el cerebro, dominan el juego.